señales a ustedes. Abren su Biblia conmigo, 1 Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar con el mensaje en unos minutos. Pero por ustedes que no me conocen, creo que hay mucho, porque hay muchas caras no reconocer. ¿Cómo se dice? ¿Reconocer? No quiero reconozco. Entonces me llamo Jaime Smithy o James, es el nombre de mi padre, pero en los estados cuando un hijo se llama James, tiene lo mismo nombre de su padre, James, dicen Jamie. Pero hace 3 años, sí, cuando llegamos aquí, y todos los amigos chilenos me dijeron, no, aquí Jamie es un nombre de mujer. Entonces ellos cambiaron mi nombre a Jaime. Entonces por 3 años me llamo Jaime. Y el año pasado, septiembre hasta enero, regresamos con mi familia a los Estados Unidos por los feriados allá y visitar nuestra familia. Y por casi un mes no reconozco mi nombre, Jamie. Hay personas que estaban hablando conmigo y estaban llamando Jamie, y no contesta a ninguna persona. Porque estoy, ¿quién está hablando? No hay ninguna persona aquí. Me llamo Jaime. Entonces, después de un mes, recordar mi nombre de gringos. Entonces, no importa. Solamente me llamo cuando la comida está lista y puede llamar cualquier cosa y cualquier nombre. Rodolfo está bien. Solamente hay comida disponible, ¿ya? Pero es nuestro privilegio de estar aquí con ustedes. Y tenemos a Rodolfo también aquí conmigo. Ustedes conocen a Rodolfo, ¿cierto? Es un seminarista en el seminario chileno bautista y también está trabajando juntos con nosotros en la Iglesia Bautista de Esperanza. Y es nuestro privilegio de estar aquí con ustedes. Pero vamos a comenzar con el mensaje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, y vamos hasta el versículo 9. Y vamos a compartir algo con ustedes acerca de una fe real, o pueden decir la verdadera fe. En capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una verdadera iglesia del Nuevo Testamento es una asamblea llamada local perteneciente al Señor. Y estamos unidos en la iglesia por un conjunto de creencias, una fe verdadera en la doctrina y las enseñanzas de Jesucristo. Y aunque puede conducir a través de casi cualquier ciudad de Chile o sector de Santiago o comunidad de Santiago y encontrar edificios de iglesias, estos edificios no siempre
alberguen verdaderas iglesias del Nuevo Testamento. Puede haber un edificio, pero si no hay fe representada por la gente de allí, no es una verdadera iglesia. La iglesia no es un edificio. Una verdadera iglesia es un grupo de personas llamadas a Cristo y mantenidas juntas para la verdadera fe en Jesucristo o de Jesucristo. Si bien las religiones falsas y las enseñanzas falsas tienden a generar dudas y crear confusión, una verdadera fe es una base por lo cual debemos vivir. Brinda fortaleza y seguridad basada en Cristo mismo. Escuche esta ilustración. Supongamos que la pregunta es a un agnóstico, ateo o incluso a una persona religiosa no salva. ¿Sabes que hay un Dios? ¿Y sabes con certeza si estás en camino al cielo? El agnóstico le dirá que no puede saber. El ateo le dirá que sabe que no hay Dios. El religioso le dirá que no puede ser posible o incluso puede decirle que no está seguro que existe un cielo o un infierno o que la resurrección de Cristo no fue un evento literal. Sin embargo, la verdadera fe en las Escrituras brinda esperanza, aliento y estabilidad. La verdadera fe hace una gran diferencia en nuestras vidas. En 1 Pedro vemos específicamente lo que una verdadera fe provee para el pueblo de Dios. Y la primera cosa en versículo 3, vemos la verdadera fe promete esperanza. Mire que dice el versículo 3 de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza nuestra es una esperanza viva y resplandeciente. Jesucristo mismo, su resurrección es el fundamento de nuestra fe. Después de todo, nuestra salvación no podría ser posible si no fuera por la obra terminada en la resurrección de Cristo. La esperanza para cada cristiano se basa en la resurrección de Cristo. Mire que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15. No se pueden encontrar en la pantalla, pero yo tengo los versículos y voy a leer versículos 13 al 14 y 17 y 19 y 20. Escuche que dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y gracias, hermano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Para los que no son salvos, sus esperanzas son esperanzas agnosantes, dice la palabra agnosantes. Pero para el pueblo de Dios, nuestra esperanza es viva. La resurrección no es una esperanza vana que hemos inventado. Tenemos dos razones sustanciales para mantener esta esperanza como la base de nuestra fe. Y la primera es sobre la base del testimonio de los apóstoles.
tenemos los relatos de los testigos presenciales de aquellos que realmente vieron a Jesús después de su crucifixión y resurrección. Mire que dice Hechos capítulo 1. Vamos a ver muchos versículos, pero hay muchas pruebas de testimonio de apóstoles, pero también en la Biblia. Pero Hechos capítulo 1, y vamos a ver versículos 2 y 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También 1 Corintios capítulo 15, en versículos 5 y 6. 1 Corintios 15, versículos 5 y versículo 6. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchas de estas personas fueron las mismas que vieron a Jesús crucificado y sabían sin lugar a dudas que había padecido una muerte real y física. Lo oyeron decir, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, según que dice el capítulo 19 en Juan. Pero vieron que el centurión le atravesó el costado con una lanza y lo declaró muerte. Su muerte no fue una fábula. Fue presenciado por todos aquellos que se habían reunido alrededor de la cruz, y las noticias se transmitieron por toda Jerusalén. Su resurrección tampoco fue una fábula. 3 días después de su muerte, la piedra de su tumba fue removida, y todos pudieron ver que él había resucitado. Como los versículos anteriores describen, él fue visto personalmente por sus discípulos y por más de 500 testigos. El cambio que vino sobre los apóstoles mismos es evidencia de la resurrección de Cristo. Un autor lo expresa de esta manera. Él dijo, lo que sucedió como resultado de la resurrección no tiene precedentes en la historia humana. En unos pocos años, un pequeño grupo de creyentes aparentemente insignificantes logró desbaratar todo un imperio. Amén. Tortura, difamación e incluso muertes crueles por lo que fervientemente se cree que es verdad. Amén. Su disposición a enfrentar la persecución es una prueba más de la resurrección de Cristo, ya que es inconcebible que los discípulos estuvieran dispuestos a morir por lo que ellos sabían que era una mentira. El impacto de la resurrección de Cristo en la vida de los apóstoles fue real e hizo una diferencia en sus vidas. Mire que dice la palabra de Dios en 2 Pedro. O pueden escuchar, tengo el versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los testimonios de los apóstoles y los otros testigos de la resurrección de Cristo nos desafían hoy a compartir esta esperanza viva con ellos, con aquellos que no conocen a Cristo. Muchos de estos testigos dieron sus vidas como mártires porque no serían silenciados
con respecto a los reclamos de Jesucristo. Tener una verdadera fe basada en la verdadera esperanza y lo sabían. También tenemos esta verdadera fe. Que seamos tan fieles para compartir nuestra fe con aquellos que no tienen esperanza. Deje que la realidad de su fe lo motiva a compartir el Evangelio esta semana. Y tan fuerte como el testimonio de más de 500 testigos, tenemos un fundamento aún más seguro para nuestra esperanza en la resurrección de Cristo. ¿Y qué puede ser más firmado de un testimonio personal o un testigo que fue allá y personalmente y veo que sucedió? Este testimonio más firmado es basado en la palabra de Dios. Y aunque los testigos están muertos y desaparecidos, la palabra de Dios todavía está aquí. Amén. Y es un testimonio eterno de la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Pedro, que vio a Cristo resucitado, señaló que el registro escrito de la resurrección de Cristo es más seguro incluso que el testimonio verbal de un testigo ocular. La palabra de Dios es incorruptible e eternamente duradera. Mire que dice de nuevo en nuestro primer capítulo, en 1 Pedro, donde comenzamos y un poco más adelante, dice en versículo 23 a 24, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuánto tiempo va a aparecer o permanecer la palabra de Dios? Siempre. Entonces tenemos esta evidencia, este testigo siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra incorruptible y eterna de Dios testifica de la resurrección de Cristo. Y debido al testimonio de la palabra de Dios inmutable, nos reunimos como una iglesia con una fe que proporciona una verdadera esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos el eternal testigo de la Biblia que nos enseña que Dios murió, muerto y resucitó y hoy día está viviendo al otro lado de Jesús, de Dios. La evidencia está en los testigos de apóstoles, pero está recordando en las palabras que Dios nos dio en la palabra de Dios. Creemos en la resurrección literal de Jesucristo. Testigos oculares lo testificaron. Y la palabra de Dios lo registra. Las falsas religiones causan confusión y despiertan dudas. Pero la verdadera fe promete una verdadera esperanza que une al pueblo de Dios. Pero eso no es todo. La verdadera fe también promete el cielo. Amén. La verdadera fe es la única que promete el cielo. Muchas religiones reclaman una creencia en el cielo, pero no pueden prometer el cielo. Francamente, no hay esperanza en la religión. Solo hay ayuda en Jesús mismo. Observe que lo que promete el texto con respecto al cielo. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este versículo proporciona algunas verdaderas sobre
el cielo. Y primero, el cielo es un lugar real. No es otra fábula. El cielo no es un tipo de experiencia mística o nirvana. No es una especie de existencia surrealista. Hay tres frases en 1 Pedro capítulo 1 versículo 4 que describen los atributos de un lugar real. Primero, es una propiedad heredada. La Biblia se refiere a ello como una herencia incorruptible. Y esta frase habla de la propiedad tangible recibida. Indica un lugar literal y físico. El cielo no es simbólico, es un lugar real donde viviremos los que hemos confiado en Cristo. Jesús también habló del cielo como un lugar real. Mire que dice Juan capítulo 14. El Evangelio según Juan 14. Las palabras de Jesucristo mismo, versículos 1 al 3. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este pasaje Jesús describe el cielo como una propiedad heredada de creyentes. Y en Apocalipsis 21, no vamos a buscar el versículo, pero en Apocalipsis 21 habla del cielo como un lugar real y señala cuál será la mejor parte del cielo. Jesús mismo, nuestra esperanza viviente, está allí. No sé por ustedes, pero qué gran día será cuando vayamos a este lugar, lo veamos. Es un lugar real. El cielo es también un lugar incorruptible, según el versículo 4. Dice que es incorruptible e incontaminada. En el cielo no hay contaminación, ni podredumbre, ni mojo. El cielo es perfecto, sin deterioro, sin corrupción, sin contaminación. Pero 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 nos dice también que el cielo es una posesión inmortal. Es un lugar que no se desvanece. La verdadera fe nos da una esperanza sólida en lugar real. El cielo es la herencia del creyente. Nunca se va a descomponer y nunca se va a desvanecer. Pero hay más. Alguien dice, ¿puede ser más? Sí, hay más. No solo el cielo es un lugar real, también es un lugar reservado. Un lugar reservado. La siguiente parte de nuestro verso personaliza el cielo aún más. En versículo 4 dice en la última parte que Dios está reservado nuestro lugar. El cielo solo puede ser reservado a través de la verdadera fe en Jesucristo. La Biblia habla de esa reserva en Colosenses capítulo 1 y versículos 3 a 5. La Biblia dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Siempre hay un vínculo en las Escrituras entre la fe en Jesucristo y la esperanza en el cielo. Amén. Ninguna iglesia, escuche por favor bien porque eso es considerando nuestro equipo, nuestras iglesias también, pero ninguna iglesia, ningún hecho, ninguna oración, ninguna ofrenda pueden darte entrada al cielo. La única manera de asegurar una reservación en el cielo es mediante
la verdadera fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solo hace la reserva posible, también puede ser mejor, sino que también guarda la reserva. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, en el siguiente versículo dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal hasta el momento en que se revela a nosotros, somos guardados por Él. Nuestra salvación está asegurada por su poder y Cristo nunca cancelará lo que ha comprado con su sangre y sellado por su Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así como nuestra salvación no depende de nuestras obras ni habilidades, nuestra seguridad eterna no depende de nosotros. Esa es otra verdadera, muy buena para nosotros. Aprendimos bien, está firmemente unido al poder de Dios. No hay poder que puede quitar la herencia que Cristo ha prometido a los que creen en Él. Pablo confiaba en la capacidad de Dios para guardar su salvación hasta el día en que vería a Cristo cara a cara. Él dijo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ustedes saben quién han creído? ¿Están seguros que es poderoso para guardar su depósito para aquel día? Nuestro amor es voluble, pero el amor de Dios es eterno. Nuestro amor es condicional, pero el amor de Dios está garantizado. El poder de Dios es tan fuerte como su omnipotencia y tan seguro como su inmutabilidad. Él cumple su palabra y le ha prometido vida eterna y una herencia segura. La verdadera fe promete una práctica y útil. Está fijado en un Dios que nos ayuda a través de los desafíos reales de la vida. Mientras Pedro habla en 1 Pedro de la ayuda prometida a través de la fe real, dice que proporciona una gran causa para el regocijo. Mira que dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Nuestro pasaje de nuevo dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Amén. Manifestado Jesucristo. A una fe verdadera ayuda en nuestros tiempos difíciles.
¿Quién no ha conocido la carga de un corazón pesado? Creo que cualquier persona tiene más de 2 años. Conoce cómo difícil la vida es. Todos pasamos por una temporada de múltiples tentaciones, muchas pruebas, situaciones que nos ponen cargas pesadas sobre los hombros. Pero a veces los que nos rodean ni siquiera saben nada sobre el peso que estamos cargando. Sin embargo, el Señor es nuestra ayuda en estos tiempos y nos recuerda que nuestras cargas son solo por una temporada. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 dicen, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente e eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando estamos en medio de una carga, parece que continuará para siempre, ¿no es así? Pero no lo hará. Es solo por una temporada. Incluso si nuestras cargas duran toda la vida, no pueden durar para siempre. Ellos son solo temporales. Y en el cielo estaremos agradecidos por las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas a través de ellos. La palabra dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No solo son nuestras pruebas por una temporada, también son por una razón. Y vamos a seguir un poco más adelante y para concluir con eso. Nosotros tenemos una fe real que brinda esperanza, que promete el cielo y que promete ayuda en nuestros tiempos difíciles. Millones de personas tienen un edificio de la iglesia en que se reúnen, o una denominación con la que se afilian, pero no tienen una verdadera fe. Los edificios no hacen una iglesia. La verdadera iglesia, el tipo de iglesia de la cual Cristo nos instruyó para ser parte, es un grupo de personas que están unidas en torno a una fe común. Es una fe que promete una verdadera esperanza y un verdadero hogar en el cielo y una verdadera ayuda para el día de hoy. Esta es la fe que celebramos en una iglesia real. Entonces, la pregunta hoy día es, ¿tienes fe? Si has confiado en Cristo como tu Salvador, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, tiene una palabra de instrucción para que disfrutes de la fe que tienes. Pero no tienes fe en Jesucristo como tu Salvador personal. Dios tiene un don para ti, según que dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, mire que dice, hay cualquier persona, hay alguien aquí no conoce a Cristo, hay una promesa para ti hoy que permita disfrutar las promesas que estamos hablando. Efesios 2, capítulo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿No conocen a Jesucristo como su Salvador? Está la invitación para conocer hoy.
y para conocer las promesas, para conocer la ayuda y la verdadera esperanza que tenemos. Quiero invitarles a ustedes, inclinen tus cabezas y cierren tus ojos, por favor. Y voy a terminar con la invitación. Posible hoy día hay no sé, hay alguien aquí, un creyente, está bajo un tiempo difícil ahora y necesitan recordar, nosotros tenemos una fe real. Y a través de esta fe real tenemos la ayuda de Dios durante nuestros tiempos difíciles. Y posible hay personas que necesitan pensar qué va a pasar cuando esta vida terminar. ¿Estás seguro que va a ir al cielo? ¿O todavía tiene dudas? Porque tiene dudas, pueden conocer a Jesucristo como su Salvador hoy día y saber que van a tener un hogar en el cielo y compartir en estas promesas con nosotros. ¿Hay alguien aquí quien levanta su mano solamente para decir, pastor, orar para mí? No estoy seguro que tengo un lugar en cielo. No estoy seguro qué va a pasar cuando esta vida termine. No estoy seguro que estoy en el camino del cielo. ¿Alguien? Levanta tu mano. Bueno. Y antes de terminar, hay creyentes quieren preguntar, pastor, ora por mí. Estoy abajo un tiempo difícil ahora en mi vida y necesito la ayuda de Jesucristo. Levanta su mano. Sí, yo veo esta mano y esta. Hay otra. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias. Hermanos, nosotros tenemos una fe verdadera. Y a través de esta fe verdadera tenemos acceso de la ayuda a Jesucristo. Y quiero animarles a ustedes, sigan adelante cada día con la esperanza que tenemos en Él. Amén. Dios, quiero dar gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias porque tenemos una fe verdadera en ti. Amén. Ayudarnos a disfrutar sus promesas, ayudarnos a compartir el Evangelio con los demás que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Ayúdanos a seguir adelante en sus promesas para nuestra vida. Y para las personas que no conocen a Jesucristo, quiero pedir su convicción en sus corazones ser muy, muy pesado hasta que ellos preguntan para la salvación que está ofreciendo hoy día. Y para los creyentes que levantaron sus manos, que están bajo los tiempos difíciles ahora, y quiero pedir su ayuda. Quiero pedir que mostrar real en su vida y contestar las peticiones de ellos. Dios, estamos muy agradecidos por este tiempo. Agradecimos para que hiciste para nosotros y hasta a través de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos.